Muy bien. Bueno, entonces les comentaba, muchachos. Bueno, si nosotros quisiéramos hacer un análisis de, vaya, el compañero decía un análisis de mercado, está bien. Por ahí alguien pudo haber pensado también, bueno, yo agarraría una pequeña porción de productores, ¿verdad? De un mayoreo, del Zonal Belén o qué sé yo, el que está aquí por el estadio también, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, y pueden decir, ah, bueno, voy a levantar una encuesta, les voy a preguntar qué es lo que producen, o me enfoco en un bien en particular, y entonces digamos que voy a estudiar el mercado de los lácteos, ¿sí? Entonces a mí me interesa ver si en general, en esa pequeña proporción de mayoreos que tenemos en la capital, los productores, ¿verdad? Pues están vendiendo su producción a precio de mercado, o realmente también tenemos una media de ellos que no está vendiendo justamente esa producción a precio de mercado. Eso puede ser un escenario que se puede dar, ¿sí? Entonces, para eso, ustedes necesitan datos, ¿sí? Datos son los que necesitan. Esa era la respuesta. Y entonces, ¿cómo obtenemos esos datos? Bueno, uno de los medios más fácil, y es una técnica bastante antigua, es levantar una encuesta, ¿sí? Pero aquí surge la pregunta, ¿qué tan viable es levantar una encuesta? ¿Cómo yo cuantifico el porcentaje de credibilidad que tiene una encuesta para mí al momento de hacer un estudio, por ejemplo? ¿Qué sé yo si uno de los encuestadores y uno de los encuestantes vino y me respondió de manera incorrecta solo porque a él digamos, se avergonzó eh, de decir, por ejemplo, que sus productos son malos? Obviamente no lo va a decir, ¿verdad? O de que su ingreso por su producción es tanto. Eso es una cuestión bastante fuerte para ellos también, en su parte psicológica, por así decirlo. Entonces uno tiene que estar bastante atento a ese tipo de detalles. Pero lo que usted necesitaría serían datos, y con los datos usted tendría que hacer funciones de oferta, funciones de demanda, encontrar un equilibrio de mercado en competencia perfecta, y justamente esa sería una de las vías para que usted se pudiese guiar de eso. De lo contrario, créame que no lo haría, ¿sí? Solo porque usted crea que eh, tiene una idea de cuánta producción de lácteos tenemos en el país, o qué productores abastecen, digamos, a la capital, no es suficiente. Los datos no le van a mentir, y esa es una de las razones. Muy bien, eso para que lo tengan a grandes rasgos. Y por eso es que siempre ustedes van a escuchar que la macro nace de la micro, ¿sí? Justamente por eso. Porque mucha gente le dice, ah, bueno, la macroeconomía engloba todo de manera general. Ah, sí, perfecto, entonces la micro casi no sirve. No, no es así, ¿verdad? ¿Sí? De ahí es donde nace todo. De esta rama es donde nace la macro, porque acá es donde se da justamente el análisis que usted va a hacer allá. Y claro, los que llevaron macro posiblemente han estudiado otro tipo de modelos, ¿verdad? Y los que no, pues posiblemente lo vayan a estudiar en su momento. Entonces, antes de comenzar con un ejemplo, quiero mostrarles algo. Es este libro de Nicholson, para que ustedes vayan y lean este capítulo, que sería el capítulo número 4, todo el capítulo que dice, o que tiene de nombre Mercados en Competencia Perfecta, creo que así se llama. Vamos a ver, solo para ver el nombre. Sí. Ah, modelo de equilibrio parcial en competencia perfecta. Este capítulo 10, estoy acá. Bueno, tendría que ser el 4 y este. 4 y este. Este está súper bueno también. ¿Sí? Capítulo 4 y este, lean, háganme caso. Si ustedes no leen, no van a entender. Acá en los libros es donde ustedes van a tener una mayor noción de lo que David les platica en su clase teórica. Entonces van a estar un poco más preparados para esas preguntas que posiblemente no pudieron atacar de manera correcta en esta segunda evaluación, ¿sí? Entonces, vean, por ejemplo, acá, competencia perfecta, acá dice algunos de los supuestos. Habíamos dicho, hay una gran cantidad de empresas, ¿verdad? Cada empresa intenta maximizar las utilidades, lo cual es cierto. La única diferencia es que acá esas utilidades, nosotros las seguimos representando con el pi, ¿verdad? De la función de ganancia que vimos en el parcial anterior. No sé si lo recuerdan, pero digamos que le llamábamos pi, pero la diferencia es que para nosotros va a ser maximizar esto, ¿sí? Ojo, pero a nivel de mercado, ya.
Y pi para nosotros aquí va a ser el ingreso menos los costos, ¿sí? El ingreso menos los costos. Repito, pi, que es mi función a maximizar en este caso, va a ser mi ingreso menos los costos, ¿sí? Y el ingreso lo representamos con la letra R, ¿sí? Muy bien, menos los costos. Uno de los supuestos que ustedes comentaban en competencia perfecta también es que el ingreso marginal, ¿sí? Es decir, cómo varía mi ingreso si yo aumento una cantidad adicional de algo, es igual a mi precio, ¿sí? Eso es un supuesto bastante fuerte en competencia perfecta, pero no van a ser los únicos. De hecho, aquí vamos a hablar de otros. Recuerden, esta clase es técnica, entonces nos vamos a enfocar únicamente en la parte técnica como tal, porque la parte teórica ustedes ya la manejan, al menos eso asumo. Ustedes tuvieron que haber visto algo que le llamaron demanda de residuos, ¿sí? Y si no lo recuerdan, ahí espero tengan su libro a mano y justamente lo tengan, vayan siguiéndome un poco, si no lo recuerdan, ubíquense justamente en esa sección que vieron con David y vamos a hablar un poquito de ello, pero no la parte tan teórica, sino de la parte técnica. ¿Qué nos va a servir de eso para ir a armar un ejemplo como tal? ¿Sí? Entonces, en la demanda de residuos nos hace ver a nosotros, voy a escribir por acá, la demanda de residuos, nos hace ver a nosotros dos perspectivas. La perspectiva de mercado, que la función de demanda de mercado la vamos a llamar Q, Q mayúscula, versus la perspectiva de la firma o de la empresa, que la vamos a llamar Q minúscula, ¿sí? Entonces, acá tenemos mercado, ¿sí? Y acá tenemos empresa. Eso nos va a servir mucho. Y esto se va a representar por medio de una ecuación que nos va a servir bastante al momento de realizar ejercicio y durante todo este parcial, al menos cuando hablemos en competencia perfecta, pero algo que tienen que tener claro es que estas demandas van a depender de los precios, ¿ok? Esa demanda va a depender del precio, bastante importante esto, ¿ok? Entonces, la ecuación que nos va a servir a nosotros en la demanda de residuos es que la demanda de la empresa, que depende del precio, ¿sí? Esta de acá, va a ser igual a la demanda del mercado, que depende del precio, ¿sí? Menos quién, muchachos. ¿Alguien que lo recuerde? ¿Nadie? ¿Un valiente? ¿No? A ver, con esto si les ayudo, con la S, ¿qué representaba la S? ¿La función de qué? La Q, función de oferta. Ok, bueno, la S es su complemento, función de, perdón, Q, función de demanda, entonces la S es su complemento, función de oferta. Entonces, Oferta. correcto. Entonces esta sería la cantidad ofrecida que también va a depender del precio, ¿verdad? Acá todo está ligado al precio. Todito está ligado al precio. Eso téngalo claro. ¿Sí? En las estructuras de mercado la mayor parte de cosas van a estar ligadas al precio. Ah, perdón, esto es una P. ¿Sí? Entonces, dos cosas acá. Acá a nosotros nos va a interesar, o como vamos a estudiar un mercado, nos va a interesar conocer de cierta forma, o algún ejercicio me va a dar información a mí de qué cantidad de empresas o cuál es el número de empresas en ese mercado que estoy estudiando. Pueda que tenga 100 empresas en un mercado, ¿sí? Que ambas distribuyan el mismo producto, entonces a mí me interesa ver qué está pasando en ese mercado como tal. Ok, y ese número de empresas nosotros lo vamos a calcular como la cantidad demandada, ¿verdad? Del mercado entre, ojo, esta cantidad va a ser óptima, ahí la vamos a ir viendo más adelante, entre el número de empresas, que la vamos a llamar N mayúscula. N mayúscula para mí va a ser mi número de empresas, ¿ok? Que cuando hagamos el primer ejemplo van a notar que en el enunciado posiblemente nos aparezca el número de empresas que nosotros vamos a estar estudiando. Y por eso ya les decía que acá, si bien es cierto, estudiamos en micro las cosas de manera individual, pero acá vamos orientándonos a que esto converja a nivel macro ya, ¿sí? Y también la cantidad ofrecida para todas las empresas, va a ocurrir un fenómeno acá que va a ser
que la cantidad, si yo estoy estudiando una única empresa, ojo, una única empresa, y a mí me interesa estudiar el comportamiento de la cantidad ofrecida de las demás empresas, ¿sí? Digamos que tenemos 100 empresas, pero yo ya sé que una se comporta de alguna manera. Perfecto. Pero a mí me interesa es que, saber qué pasa con las 99 empresas restantes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso, esta partecita de acá uno la puede convertir a lo siguiente, a n-1 por Q, por la cantidad de empresas. Ahí está. O las cantidades demandadas de la empresa. Yo sé que ahí casi no se mira bien, ¿sí? Pero estoy seguro que esto ya lo vieron con David. Entonces estoy haciendo solo una especie de repaso para aterrizar a donde queremos llegar, ¿sí? Al ejemplo. Solo estamos recordando las propiedades que ya vieron con David. ¿Ok? Muy bien. Entonces hasta ahí, pues yo esperaría que haya sido un recordatorio y hayamos sentado las bases de lo que es un mercado en competencia perfecta. ¿Ok? ¿Qué otra característica de los mercados de competencia perfecta tendrían? Bueno, como dicen por ahí, haciendo es que se aprende. Entonces vamos a ir aprendiendo sobre la marcha y vamos a hacer un primer ejemplo. De hecho, vamos a hacer un ejemplo de este libro, para que un ejemplo de los propuestos. Yo sé que aquí el libro tiene ejemplos resueltos, pero no nos vamos a ir a eso, nos vamos a ir a otros. ¿Sí? Nos vamos a ir a otros. Perdón, ejemplos resueltos tiene el libro, pero nosotros vamos a hacer los que sugiere que resuelvan. Déjenme, solo estoy compartiendo este lado, entonces me interesa irme a la pizarrita para hacer el ejemplo como tal. Voy a borrar esto, porque esto sé que lo tienen en su cuaderno. Muy bien. Entonces, solo voy a dejar de compartir acá, voy a abrir una nueva pestaña acá, una nueva ventana, para que, yo sé que eso no lo están viendo aún, la nueva ventana, porque solo estoy compartiendo este lado. Pero ahorita dejo de compartir y me voy a enfocar en la nueva ventana. Sí, me voy a enfocar en la nueva ventana. Vean. Aquí está. Ok, entonces, vamos a irnos a Hydro. ¿Sí? Y como les digo, la idea va a ser hacer un ejercicio de los que aparecen en ese libro que están como por resolver. Entonces, vamos a meter un solo, el libro de Nicholson. Recuerden que este libro está en el blog, ¿verdad? Sí. Pero aquí miren que lo voy a abrir desde internet, de hecho. Por si no lo tienen, ya esperaría que sí, ya lo tengo. Ya este es el último parcial, entonces ya esperaría que sí. Ok, entonces vamos a ver, solo voy a esperar que cargue. A ver, esto lo usé con ustedes, creo. Voy a usar una pizarra. Ok. Ah, por cierto, y le entendieron a lo de R, chicos. Mandaron su tarea de R. Lo hicieron. Un ejercicio. Ok. Entonces vamos a ir a buscar un ejercicio acá. Vamos a irnos al capítulo 4. Sí, miren, acá cuando lo vayan leyendo esto, se van a dar cuenta que hay mucha información bastante útil y van a comprender muchas otras cosas que posiblemente ya las platicaron con David y hayan quedado lagunas ahí. Pueden leer el texto, ¿verdad? Y si no, me pueden hacer preguntas, no hay ningún problema. Pero acá hay bastantes ejercicios resueltos. Por ejemplo, este está muy interesante, creo. Vamos a ver. Este de acá. Sí, de hecho, este está súper bueno. Súper, súper bueno. Pero, bueno, vamos a irnos a buscar uno ya. Vamos a ir a hablar de largo y corto plazo, porque sé que eso también nos hace falta hablarlo. Pero vamos a hacerlo sobre la marcha, a medida que vamos resolviendo el ejercicio, para avanzar. Vamos. Listo, hagamos este primero. Y después hacemos el segundo si quieren, o el tercero, etc. Ok, entonces vean, tenemos este problema que lo que nos dice es que supongamos que hay 100 empresas idénticas
O sea, desde ahí ya le está diciendo que se está cumpliendo la propiedad de homogeneidad. Con idénticas, lo que nos está diciendo también es que sus productos son homogéneos. ¿Sí? Ok. En una industria ya le dice que es incompetencia perfecta. Y le dice, cada empresa tiene una función de costos totales a corto plazo de esta forma. ¿Sí? De esta forma. Muy bien. Entonces acá me interesa mucho esta palabrita. ¿Sí? Esto que aparece acá, corto plazo. A ver, con David ya vieron lo que es tener un análisis de competencia perfecta, tanto a largo plazo como a corto plazo. A ver, en el corto plazo se cumplen una serie de propiedades, pero también en el largo plazo se cumplen una serie de propiedades. Y esas propiedades son las que hay que recordar, ¿sí? Las que hay que tener fresquitas ahí, porque si usted no sabe que su análisis lo está haciendo a largo o a corto plazo, pues entonces no va a poder hacer nada, porque usted va a utilizar la primera propiedad que usted se acuerde. Por ejemplo, en el corto plazo, qué sé yo, los costos marginales son igual a los ingresos marginales. Bueno, eso es una pregunta, no estoy afirmando nada, eso solo es una pregunta. ¿Qué opinan ustedes? Lee, Digan. es que con David solo empezamos a ver una intro de No, la no hemos unidad avanzado mucho. y no hemos Ah, es visto cierto, casi hombre. nada. Es cierto, es que David estaba fuera del país, no me acordaba. Disculpen. Sí, no me acordaba. No, entonces vamos a ir viéndolo nosotros, para que cuando lo vean con David, ya pues tengan una noción de lo que les va a hablar David. Ok, es cierto, gracias porque me acordaron. Sí, David me comentó que iba de viaje, unas cuestiones ahí, pero es cierto. Bueno, me disculpo, chicos. Gracias por la aclaración. Muy bien, en el corto plazo, muchachos, a nosotros, antes de continuar, ¿qué la intro hasta qué punto vieron? Las características del mercado en competencia perfecta, ¿definieron algo matemático? Definir algo matemático, no. Solo Ah, las ok, características del ok. mercado. Perfecto. Entonces, vean, van a profundizar más la parte teórica con David cuando hablen, por ejemplo, cómo maximiza la empresa las ganancias, ¿sí? En esto de las estructuras de mercado. Y entonces ahí va donde van a entrar a estos dos escenarios, del corto plazo, ¿verdad? Y el largo plazo. Entonces, en competencia perfecta, en el corto plazo, y esto anótelo, si tiene cuaderno a mano, anótelo. Un supuesto importante en el corto plazo, ojo, en competencia perfecta. El día de hoy nosotros solo vamos a hablar de competencia perfecta. Entonces, de la estructura de mercado de competencia perfecta. ¿Ok? Entonces, en el corto plazo, si tiene, repito, un cuaderno, anótelo. Hay un supuesto súper importante para maximizar la ganancia de la empresa. Y es que en el corto plazo el supuesto está en que no hay entrada ni salida en el corto plazo de empresa. Ojo, en el corto plazo, ¿verdad? No hay entrada ni salida. ¿Sí? Eso en el corto plazo. Y otro, bueno, derivado de esto, es que también en el corto plazo es que nosotros también podemos obtener ganancias. Esos son supuestos bastante fuertes cuando ustedes hacen un estudio de maximización de ganancias de un mercado, pero lo estamos viendo en el corto plazo. Ley, disculpe, ¿puede repetir los supuestos? Sí, el primer supuesto en el corto plazo es que no hay entrada ni salida de empresa. Eso es en el corto plazo. No hay entrada ni salida en el corto plazo. Y también es que uno puede obtener ganancias económicas en el corto plazo. ¿Sí? Eso es bastante importante que lo tengan claro. Listo, Ley, gracias. Ok. Ahora bien, desde macro 1, perdón, desde métodos cuantitativos incluso, eh, ustedes vienen viendo algo, o no sé, creo que desde que empezaron la carrera, en algún momento, a ustedes los han confundido como que son expertos en la parte contable, ¿verdad? Bueno, y me incluyo porque también estoy en esta preparación, ¿verdad? De economía. Entonces, en su momento, ustedes como economistas, si no les ha pasado, les va a pasar en algún lugar en particular, un amigo, en un trabajo, les van a decir, bueno, mira, vos que sos economista, ayúdame con esto de contabilidad, ¿sí? Entonces la gente interpreta que el que tú sabes de economía es como que, ok, bueno, tú sabes de contabilidad. Y al final, pues en la carrera solo se lleva una clase, ¿verdad? De contabilidad.
¿Por qué les hago esta aclaración? Porque cuando hablamos de ganancias, ¿sí? De ganancias, tenemos dos escenarios también. Están las ganancias contables, pero están las ganancias económicas, ¿sí? Ojo con eso, ojo, ganancias contables, pero también tenemos ganancias económicas. Entonces, una empresa puede tener ganancias contables en el corto plazo, pero también puede tener ganancias económicas en el largo plazo. Y entonces la disyuntiva está en qué es cada una de esas cosas, ¿sí? ¿Qué es una ganancia contable y qué es una ganancia económica? No voy a adentrarme tanto en eso porque sé que David les va a contar posiblemente hagan un ejemplito ahí para ver la diferencia, pero sí les voy a sentar las bases teóricas de lo que es ganancia contable y de lo que es ganancia económica. A ver, como economistas yo creo que tienen una idea de lo que es una ganancia económica. No importa si no responde de manera correcta, pero sí me interesa ver cómo analizan ustedes, muchachos, una ganancia contable y cómo analizan ustedes una ganancia económica. ¿O qué entienden ustedes por eso? A ver, Danitza Castillo, ¿qué entiende usted por ganancia contable? Ganancia en términos monetarios. Ajá, correcto, en términos de dinero. Perfecto. ¿Y ganancia económica? Ok. Esa no sé, licenciado. Gracias, Danitza. Realmente me ayudó mucho en lo primero. A ver, para que no digan que acá pues solo a las mujeres les pregunto. Josué Amador, ¿qué entiende usted por ganancia económica? No, la verdad no sé, Lee. Ok, muy bien. Licenciado, disculpe, ¿puede referirse tal vez a otros beneficios, no únicamente al término monetario? Ajá. Muy bien, de hecho, por ahí va la cosa, ¿no? Gracias, Janet. Por ahí va, solo hay que completar un poquito la idea. A ver, ustedes venían desde el primer y segundo parcial viendo algo que le llamamos tasa marginal de sustitución, tasa técnica de sustitución. Y entonces el beneficio o la ganancia de un individuo, al menos en la tasa marginal de sustitución, dependía de cuánto estaba dispuesto a sacrificar por un bien para obtener una unidad adicional de otro, manteniendo su nivel de satisfacción constante. Eso era en el primer parcial. Ya en el segundo parcial hablábamos de tasa técnica de sustitución, y entonces ahí era como, ok, ¿qué tan sustituto es un insumo por otro? ¿Verdad? Pero manteniendo mi nivel de producción constante también. Eso les abre la mente un poquito a hablar del el tipo de beneficio que podría incurrir en la ganancia económica. Porque el economista todo lo maneja, muchachos, en términos de ganancia, en algo que ustedes a cada rato lo están, desde principios de economía lo venimos viendo. A ver. No, ¿verdad? Bueno, me refiero, muchachos, a los costos de oportunidad, ¿sí? Los costos en la ganancia económica, recuerde que implican costos de oportunidad, ¿sí? Entonces, mi ganancia económica va a estar sujeta a ese tipo de costos, visto desde la perspectiva económica, no contable. El contador, lo que le va a ir a medir a usted es su ganancia en términos monetarios, ¿sí? Pero el economista le va a ir a medir a usted sus ganancias en términos de costos de oportunidad, ¿sí? Todo eso va a estar sujeto a costo de oportunidad. Entonces aquí les lleva a la otra pregunta. Esto lo van a profundizar más con David, por eso es que no voy a adentrarme mucho en esto, porque sé que David algún ejemplo les va a hacer de esto y espero pongan mucha atención en eso porque eso les va a servir a que usted como economista entienda la diferencia entre una ganancia contable y una ganancia económica y la diferencia también entre estas carreras, ¿sí? Ahora, por lo general y para adelantarles un poquito, la ganancia económica va a ser menor que la ganancia contable. Siempre, porque recuerden que en la ganancia la ganancia contable, usted va a tener, qué sé yo, utilidad, ingreso total en términos monetarios menos costos totales en términos monetarios. Digamos en términos de facturación, por ejemplo.
Un contador solo le interesa ir viendo lo que facturó, y entonces, bueno, yo facturé esto, son costos, facturé esto, son costos, o, no o pueden ser ingresos o costos, pero en términos monetarios. Pero implícitamente, un economista no lo va a ver de esa forma. Un economista lo va a ver, bueno, mira, sí, podremos tener costos, pero ¿qué ganamos nosotros o qué perdemos de adquirir este costo? Y entonces ahí viene la palabra famosa en economía, ¿verdad? Depende. ¿De qué depende? Bueno, del estudio que usted esté haciendo en este caso. ¿Ok? Entonces, para adelantarle un poco, y como lo mencionaban las compañeras y el compañero que colaboró por ahí, ustedes van a tener una parte contable, una ganancia contable, pero también van a tener una ganancia económica. Y en la ganancia económica saben que va a estar sujeto a esos costos de oportunidad. ¿Okay? David les va a hacer un ejemplito, alguna tablita ahí bien bonita, donde van a poder ver de forma más clara lo que estamos platicando justamente ahora, donde les va a dar una función de costos, posiblemente, un precio, y entonces les dé un ingreso total en términos monetarios, un costo total en términos monetarios, pero recuerde que el contador solo le va a interesar eso, su ingreso en términos monetarios y su costo en términos monetarios. Pero el economista va a ver todo en términos marginales también. ¿Y qué es ver todo en términos marginales? Bueno, ¿cuánto estoy variando yo los costos de algo si quiero algo más de esto? ¿Sí? ¿O cuánto voy a sacrificar de algo si yo quiero no incurrir en este costo, sino meterme en el otro? ¿Ok? Esa es la idea central de una diferencia entre ganancia económica y una diferencia entre ganancia contable. Y eso van a ser un ejemplo. Estoy casi seguro que David les va a hacer un ejemplo donde van a notar justamente lo que les comentaba, que la ganancia esta económica va a ser menor que la ganancia contable. ¿Ok? Muy bien. Y no van a ir a ustedes a decir allá que son mejores, ¿verdad?, que los contadores. Si no entren en ese debate. ¿Sí? Pero sí son más analíticos en la parte de analizar costos, en la parte de analizar ingresos y todo eso. Pero no anden diciendo que son mejores que otras carreras. Eso no es eso lo que les estoy diciendo en esto. ¿Sí? No es de esa perspectiva que tienen que ver todo esto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, hasta ahí creo que estamos bien. No creo que haya alguna duda respecto a lo que hablamos. ¿No? Ok. Entonces, a ver, en cualquier mercado, desde métodos cuantitativos 1, 2, 3, etcétera, ustedes han visto una forma en cómo se maximizan las ganancias de cualquier mercado, solo que ya no lo miraban con un nombre como tal, pero usted sabía que había una forma matemática donde usted obtenía un equilibrio de ganancia, y era cuando se cumplía ¿qué ecuación, muchachos? A ver, que el ingreso marginal era igual a ¿qué? Al precio. Al costo marginal. Al costo marginal, muy bien, excelente, al costo marginal. Esta regla la vienen viendo, como les digo, desde allá, ¿verdad? Métodos, estoy seguro que hacían ejemplitos con esto, qué sé yo, algunos ejemplos de funciones de utilidad, de ingresos, de costos. Entonces, esta es una regla que funciona para cualquier mercado, entre comillas, ¿verdad? Porque aquí van a haber otro tipo de estructuras, los monopolios, y también van a haber los oligopolios. Y entonces ya para optimizar este tipo de cosas hay que entrar a algo que se llama teoría de juegos, por ejemplo. Entonces ahí depende mucho de la estrategia de mercado que tiene cada jugador, hablando en términos microeconómicos, etcétera. Entonces, pero ustedes miraban esta identidad desde principios, creo, de hecho, ¿no? Donde esto les servía a ustedes para maximizar las ganancias de cualquier mercado. Ahora, pero en competencia perfecta, lo que usted tiene que estar claro es que ingreso marginal es igual al precio. Ojo, pero esto en competencia perfecta. No se vaya a poner que si está hablando de una estructura de mercado de monopolio, esto también se cumple. No, esto no se cumple en un monopolio. Tampoco se cumple en un oligopolio. Se cumple únicamente en competencia perfecta. Su ingreso marginal es igual al precio. Muy bien. Entonces, ¿cómo demuestro yo que el ingreso marginal es igual al precio?
Ese es un muy buen ejercicio. De hecho, y buenísimo, créanme. Buenísimo. Pero bueno, ahí lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en lo práctico. Otra suposición bastante fuerte en el corto plazo es que el precio va a ser mayor o igual que el mínimo de la curva de costos variables medios. ¿Sí? ¿Y el costo variable medio a qué es igual? Bueno, el costo variable medio es dividir el costo variable de la parte de la función de costo total entre Q, ¿verdad? Y esto nos va a dar a nosotros el costo variable medio o el costo variable promedio, como le quieran llamar. ¿Ok? Esta es otra identidad que tienen que saberla. En el corto plazo, ¿sí? Se cumple esto. Y David se va a encargar de explicarles mediante un análisis gráfico porque es que es cierto, ¿sí? Solo que no quiero adentrarme mucho a eso porque estaría tocando esa parte de David, eso pues ya le corresponde, ¿sí? Pero ya con esto ustedes ya llevan una noción de lo que van a ir a ver allá, lo que les van a ir a hablar la siguiente semana, ¿verdad? Ok, ojo, esto en el corto plazo, repito, en el corto plazo, ¿ok? Ustedes van a tener la relación entre el precio y el costo variable medio, es que el precio va a ser mayor o igual que el mínimo del costo variable medio. En el ejemplo que vamos a hacer acá, justamente lo vamos a ver eso, ¿ok? Muy bien. ¿Van entendiendo, chicos? Más o menos, pero dele. Más o menos. A ver, ¿qué dice, por ejemplo, Brian Calix? ¿Va entendiendo, Brian? Sí, Lick, más o menos también. Más o menos, dicen. Ok, bueno. Perfecto. Entonces voy a borrar esto y ahora sí vamos a hacer el ejemplo, ¿verdad? En el ejemplo vamos a necesitar lo que hemos platicado. Si se termina la reunión, les mando otro link, no se preocupen. Pero este ejemplo lo hacemos hoy porque lo hacemos. Al menos irnos con este ejemplo. Ok, entonces voy a poner en paralelo esto. ¿Sí? Voy a poner en paralelo esto. Entonces solo déjenme hacer esto así. Vamos a ver. Entonces, esta compu hoy anda como loca, chicos. Anda como resentida, ¿no? Ok. Entonces, bueno, no voy a copiar el enunciado, por eso lo puse en paralelo. Pero vean que lo que nos dice este ejercicio es que nos da una función de costo total, nos dice que la estructura de mercado es competencia perfecta, nos dice que hay 100 empresas en ese mercado que tienen, son idénticas, ¿ok? Idénticas en este caso es que su producción es homogénea, ¿sí? Nos da la función de costo en el corto plazo de esas empresas y nos pide, como inciso A, que determinemos la curva de oferta a corto plazo de la empresa, ¿sí? Con Q en función del precio de mercado. Ah, muy bien. Entonces, como a mí me interesa encontrar la curva de oferta a corto plazo de la empresa, recuerden que nosotros teníamos la Q mayúscula y teníamos la Q minúscula que representaba la empresa y la Q mayúscula representaba el mercado. ¿Lo recuerdan, verdad? Hace poquito hablamos de eso. Entonces nosotros vamos a encontrar la Q minúscula, ¿ok? Y va a estar en términos o va a depender del precio. Eso es lo que justamente a nosotros nos va a interesar en este problema. Entonces, bueno, lo primero, vamos a traer la función de costo total. Vea que esa función de costo total depende de Q y es 1 entre 300 por Q al cubo. ¿Sí? Aquí hay un exponente por Q al cubo más 0.2 Q al cuadrado más 4 por Q. Lick, una Dígame. pregunta, ¿está resolviendo el ejercicio en la pizarra o solo le está... Porque Ah, ahí no, lo está haciendo, no lo estamos viendo. No, no lo están viendo. Híjole. no. Ok, entonces, déjeme compartir toda esa pantalla.
¿Ahora sí? Sí, Lick. Ok. Entonces lo que les comentaba era que lo único que estoy haciendo acá es traer esta función de costos que me da el problema acá a la pizarra, ¿no? Con el objetivo de comenzar a realizar ya el ejercicio. Entonces me pide que calcule la curva de oferta. Para calcular la curva de oferta en el corto plazo, propiedad importante, escríbala en su cuaderno. Otra propiedad en el corto plazo es que el costo marginal también es igual al precio. Pero esto, ojo, corto plazo. Eso de hecho se los puse en un ejercicio de tarea la vez pasada. Y más o menos les adelantaba cuando hablamos de competencia perfecta, ¿no? Entonces, para encontrar la curva de oferta a corto plazo, esta identidad nos es bastante importante, que el costo marginal sea igual al precio. ¿Ok? Súper importante. Esta partecita de acá es crucial. Entonces, usted ya tiene la función de costo total. Entonces, puede encontrar el costo marginal, ¿verdad? ¿Y a qué va a ser igual el costo marginal? Al precio. Al precio, muy bien. Ok, pero matemáticamente, ¿cómo encuentro un costo marginal? Costo marginal matemáticamente, ¿qué es? Derivando. Correcto. Sería la derivada de la función de costo total, que depende en este caso de Q, respecto a quién, muchachos? A la producción. A Q, ¿verdad? Ok. Y entonces, ¿cómo encontramos esto? Bueno, sería derivar, ¿verdad? ¿Este término depende de Q? Sí, entonces la derivada de esto, ¿a qué es igual? 1/100 por Q al cuadrado. 1 sobre 100, pero sería 150, ¿verdad? O 100. ¿Qué es 100? Q al cuadrado. Solo déjenme poner ese componente. ¿Qué más? Más. Y ahora 0.2 por 2. ¿Cuánto le va a dar eso? Ah, está fácil esa multiplicación. 0.4. 0.4. Muy bien. Por Q, ¿verdad? Sí. Más 4. Y bueno, el 10 es 0, ¿no? Entonces no lo voy a escribir. Y esto yo sé que es igual por la propiedad que hablamos de corto plazo, que el costo marginal es igual al precio. Esto es igual al precio, a P, ¿verdad? Se va a terminar la reunión, entonces yo les voy a enviar un nuevo link. De hecho, para no quedarme hablando solo, voy a terminar esto. ¿Sí? Muy bien. Y terminamos el ejercicio en la siguiente. Y al menos creo que sería una primera buena clase para comenzar con esto, dado que no han avanzado mucho con la